Bienvenidos a la clase modelo del curso SQL para Analítica e Inteligencia de Negocios. Incluso antes de definir qué es SQL, quiero iniciar esta sesión con la pregunta ¿es SQL relevante? Y quiero presentarles datos de la encuesta de Stack Overflow del 2021, donde de hecho hay dos gráficas, ¿verdad? En la primera tenemos a todas las personas que respondieron, alrededor de 83.052 respuestas de programadores, de desarrolladores, y podemos ver que SQL tiene o ocupa la cuarta posición por debajo de JavaScript, HTML y Python. Quiero hacer la salvedad que dentro de las personas encuestadas la mayoría son programadores o desarrolladores web y es muy discutible que HTML sea un lenguaje de programación. No quiero hacer esta discusión ahorita, no es el punto, ¿verdad? Lo importante es que ustedes vean la posición que ocupa SQL entre las respuestas, entre los programadores. Y luego, cuando le preguntan solo a los desarrolladores profesionales, ¿verdad? La encuesta es más pequeña, solo son 58.031 respuestas. SQL incluso supera a Python, quitándole la tercera posición dentro de los lenguajes más relevantes. Es decir, estamos ante un lenguaje realmente muy importante dentro de la industria. SQL, o lenguaje de consulta estructurado, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, es una herramienta fundamental para los profesionales de ciencia de datos. Es sin duda uno de los lenguajes más importantes para conseguir un trabajo en el campo de análisis de datos y de ciencia de datos. Cada minuto se generan millones de datos, ¿verdad? De registros, y los datos sin procesar no tienen ninguna historia que contar. Después de que todos estos datos se almacenan en bases de datos, los profesionales deben utilizar SQL para extraer esos datos para su posterior análisis. ¿Para qué sirve SQL? SQL es el lenguaje más común para extraer y organizar datos que se almacenan en una base de datos relacional, que luego vamos a definir. Una base de datos es una tabla que consta de filas y columnas. SQL es el lenguaje de las bases de datos. Facilita la recuperación de información específica de estas bases que luego se utiliza para el análisis. Incluso cuando el análisis se realiza en otras plataformas como Python o R, se necesita SQL para extraer los datos que se necesitan o que requiere una empresa. Tal vez no sea la parte más cool de la analítica de negocios. Tal vez sea mucho más sexy hacer redes neuronales con Python y RStudio. Pero no podemos obviar que debemos saber cómo extraer los datos antes de siquiera analizarlos. Ahora definamos qué son las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas, como los que podemos ver en el slide. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos. En el slide podemos ver un ejemplo de una base de datos relacional que de hecho es la que utilizaremos en la mayor parte del curso y que es una base de acceso gratuito en GitHub, que es muy amigable y muy utilizada en cursos introductorios a SQL. Ahora definamos qué son los sistemas de gestión de base de datos o DBMS por sus siglas en inglés Database Management System. Los DBMS son un software para almacenar y recuperar datos de los usuarios considerando las medidas de seguridad adecuadas. Consisten en un grupo de programas que manipulan la base de datos. Y enfatizo que es un grupo de programas porque son varios, ¿verdad? El DBMS acepta la solicitud de datos de una aplicación e instruye al sistema operativo para que proporcione los datos específicos. En sistemas grandes, un DBMS ayuda a los usuarios y a otros software de terceros a almacenar y recuperar los datos. Los DBMS permiten a los usuarios crear sus propias bases de datos según sus necesidades. El término DBMS incluye al usuario de la base de datos y otros programas de aplicación. Proporciona una interfaz entre los datos y la aplicación del software. Y como les mencionaba en la sesión anterior, hay varios DBMS, ¿verdad? En este curso vamos a utilizar MySQL.
Y les quiero presentar esta gráfica, ¿verdad?, que respalda la decisión de por qué yo escogí MySQL para hacer este curso. Como pueden ver, MySQL, de acuerdo a esta gráfica, a esta arista digamos, de las bases de datos más populares en 2022, MySQL ocupa la segunda posición, muy cercana a la primera, que es Oracle. Entonces ustedes miran, ¿y por qué no escogiste Oracle? Bueno, para empezar quiero mencionarles que Oracle es el dueño de MySQL, entonces son bastante cercanas. En segundo lugar, y quizás esta es la parte más importante, MySQL es completamente gratuito, Oracle no, ¿verdad? Entonces MySQL es la opción más popular de los DBMS gratuitos. Luego tenemos a Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB y otras, ¿verdad?, que no son tan populares. Entonces, a lo mejor ustedes no se preocupen porque todo lo que vamos a aprender en este curso de MySQL o de SQL, mejor dicho, es bastante aplicable a los otros vendors, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque ustedes aprendan cosas en MySQL no las pueden utilizar en otras bases de datos, ¿verdad? De hecho, son bastante similares. A continuación, les quiero presentar un breve ejemplo de lo que vamos a hacer en el curso. Bien, quiero mostrarles muy brevemente las cosas que vamos a aprender durante el curso, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esta base de datos empleados que tiene varias tablas, ¿verdad? Entre ellas la tabla empleados, ¿verdad? Si quieren, corramos esto. Entonces la tabla empleados está conformada por las columnas EmpID, el ID de empleado, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, el género y la fecha de contratación. Y así como esta tabla, ¿verdad?, hay varias tablas, ¿verdad? Está la tabla de departamentos, la tabla empleados, la tabla empleados departamento, la tabla gerente de departamento, la tabla salario y la tabla títulos, ¿verdad? Entonces cada una de estas tablas, ¿verdad?, tiene también columnas. Entonces ustedes se imaginarán que hay muchísima información dentro de esta base de datos. Solo la base de datos, solo la tabla empleados está conformada por 300.024 registros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros durante el curso? Vamos a aprender, digamos, a hacer queries, ¿verdad? Prácticamente a pedirle que nos dé información, la información que nosotros consideremos relevante, que una las tablas y nos genere una tabla, digamos, resumida con la información que nosotros queremos. Por ejemplo, déjenme ir corriendo este procedimiento, ¿verdad?, que he creado. Vamos a correrlo por aquí. Entonces, en este procedimiento nosotros creamos, digamos, un programa que cuando refrescamos esto, ya nos sale por aquí, y lo corremos, digamos, él nos va a pedir dos parámetros, un valor mínimo y un valor máximo de los salarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría ponerle valor mínimo 50.000, valor máximo 90.000. Entonces, le estoy pidiendo que me genere una tabla con todos los salarios, con los salarios promedios por departamento, acotando estos salarios, que me excluya los valores mínimos de 50.000 y máximos de 90.000 y que me genere esta tabla, ¿verdad?, que me da el género, el nombre del departamento y el salario promedio. Luego yo esta tabla la podría exportar, de hecho le voy a dar aquí exportar y llevármela, ¿verdad?, a otro programa que se llama Tableau. No lo voy a hacer porque ya lo tengo, ¿verdad? Otro programa que se llama Tableau, en el que puedo visualizar, ¿verdad?, la información que saqué de SQL. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría poner el nombre del departamento, podría poner el salario promedio, ¿verdad? Y aquí me está sacando la suma, pero aquí yo también le puedo pedir la medida suma, un promedio, ¿verdad? Aquí me estaría dando el salario por departamento con colores de género. También podría ponerlo como columna género, ¿verdad? Y ahí tendría las columnas de los salarios promedios por género para cada uno de los departamentos. A lo mejor es algo que se mire muy trivial, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay cosas más sexys, pero quiero que ustedes comprendan que toda esta información estaba en unas tablas y yo con un código que escribimos por aquí, ¿verdad?, con este código que tenemos por aquí, le he pedido que una 4 tablas, ¿verdad?, mediante unas columnas relacionadas, que me seleccione estas 3 columnas, uniéndome estas 4 tablas y con unas condiciones de parámetros mínimos y máximos agrupados por el ID de los departamentos, por los géneros y ordenados por el ID de departamento y los géneros. Entonces, digamos, yo de un montón de tablas con registros, un montón de datos, digamos, hice este resumen
que luego pude visualizar, ¿verdad? Y esto es algo mucho más intuitivo, es algo que yo le puedo presentar a la junta directiva para que tome decisiones. De hecho, este es un pequeño resumen, ¿verdad?, minúsculo de las cosas que vamos a hacer durante el curso. Enfatizo, ¿verdad? Prácticamente un 85%, 90% del curso va a ser SQL y al final del curso vamos a hacer unos ejercicios en los que vamos a combinar SQL con tabla. Para motivarlos aún más a que terminen el curso, para aquellos de ustedes que, digamos, completen al menos un 80% del curso, me pueden mandar, ¿verdad?, una imagen de pantalla en un mensaje privado dentro de la plataforma y yo con mucho gusto les voy a regalar un cupón de canje gratis para mi curso de Tableau. Pero solo para aquellos de ustedes que alcancen al menos el 80% de este curso. Con eso estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.